Hola a todos, mi nombre es Belinda Tort. Gracias por sintonizarnos de nuevo en Tanatología Valle. Es un gusto estar con ustedes nuevamente, su servidor, tanatólogo Andrés de González Argüelles. El día de hoy vamos a tomar un tema muy interesante que es ¿a dónde van los muertos? Como dice la canción, ¿verdad? Pero vamos a verlo desde diferentes perspectivas, tanto culturales como religiosas, y cómo nos puede servir para desarrollar un duelo que nos permita sanar las heridas, ¿verdad? Vamos a ver unos videos rápidamente de qué opinan otras religiones y otras culturas acerca de qué pasa con los muertos. Según la religión judía, está escrito acerca de sabios que hablaban con las almas de los muertos. Se habla acerca de la vida después de la muerte. O sea que, ¿qué significa según el judaísmo? Significa la prolongación de la vida. La muerte es una etapa. El hombre no fue creado para morir, el hombre fue creado para vivir, como está escrito al comienzo del Génesis. Pero como el hombre no se pudo mantener dentro de una rectitud absoluta, por eso sobrevino la muerte, como está escrito al comienzo del Génesis, que había un árbol de la sabiduría que Dios le prohibió a Adán no comer de él, la sabiduría del bien y del mal, y como Adán no se pudo mantener en el mandato divino, comió del árbol ese de la sabiduría, Dios protegió el árbol de la vida. El árbol de la vida era el árbol que permitía vivir para siempre. O sea que la muerte es una circunstancia que vino al mundo después de haber sido creado el hombre. El hombre no fue creado para morir. Pero así fue la concatenación de asuntos que derivaron a través de la falta de Adán, y nosotros tampoco somos perfectos. ¿Quién es perfecto? Ahora la muerte está, pero la muerte no es el final. La muerte es una etapa. Uno muere y después se sigue. Hay otra vida, de acuerdo a los merecimientos. Quien hizo buenas obras en este mundo, después de la muerte va a poder disfrutar de esas buenas obras y todo lo que deriva. Son como semillas que se plantan en la tierra. Uno planta semillas de tomates que va a cosechar tomates, muchos. Uno planta unas pocas semillas, 100 gramos, ¿cuántos kilos de tomates puede cosechar? Así es la vida en este mundo. Cumplimos los preceptos del Eterno que están basados en la bondad. O sea que la muerte es la prolongación de la vida. Para bien o para mal. Lo que uno hace en este mundo va a determinar lo que va a cosechar en el futuro. La calidad de vida en el futuro va a estar determinada por lo que uno hace en este mundo. Y también hay varias etapas. Uno debe adquirir muchos conocimientos para poder entender esta vida que nos toca vivir en este mundo. Es una preparación, como está escrito en el Tratado de Pirkei Avot. La vida en este mundo es un pasillo para entrar en el mundo venidero. En el mundo venidero está la prolongación de la vida, y para entrar y poder disfrutar allí debemos reunir méritos. O sea que eso es la muerte. La muerte, desde el punto de vista coránico, es un traspaso, es una, digamos, toman el alma a los ángeles o el ángel de la muerte del creyente del cuerpo, y el alma o el espíritu vive más allá del cuerpo. El cuerpo es el que muere, en realidad, el que se desintegra, pero no el alma. Es decir, que hay una continuidad de vida en lo que se llama la vida del Barzaj, o la vida intermedia, se la llama así. Barzaj es un intermedio porque es intermedia entre este mundo material, donde estamos ahora nosotros vivos, y la otra vida, o la que comienza con la resurrección o el día del juicio, y el consecuente, digamos, destino paradisíaco o de purificación, ahora momentánea o eterna, que tiene que ver con el infierno. Eterna inclusive también en términos relativos, ¿no? Porque el Corán dice mientras duran los cielos y la tierra, o hay expresiones que esa eternidad en el infierno también es, de alguna manera, algunos sabios dicen temporal. Es decir, si bien es un gran lapso de tiempo para los más alejados de Dios y los que más daño han hecho en la humanidad, también, inclusive el mismo Satanás, según algunas concepciones, estaría, digamos, un tiempo, si bien prolongado, no totalmente infinito o absoluto en el infierno. Pero la muerte entendida así, entonces, no es un fin, no es una destrucción total, es un traspaso, es una vida a otra dimensión, sin el cuerpo material.
La resurrección es material desde el punto de vista de muchas escuelas de pensamiento consideran, interpretando el Corán, que la resurrección es en cuerpo y alma. Y entonces ahora podemos responder qué pasa después de la muerte. Algo pasa después de la muerte porque la muerte, como dijimos, es un traspaso. Hay un imam que se llama Imam Sadr, que es el sexto imam de la casa profética, que le preguntaron qué es la muerte y dijo: la muerte es como el sueño. De la misma manera que nosotros nos vamos a dormir y el cuerpo queda, digamos, ahí inerme y no se mueve y no tiene, digamos, ningún tipo prácticamente aparentemente de vida, mínimo, digamos, se reducen al mínimo las funciones vitales, pero el alma, como somos testigos en el sueño, experimenta una cantidad de sensaciones, visiones, etc. Es una muestra de que el sueño, digamos así, si bien uno en el sueño puede correr y experimentar todo tipo de sensaciones, lo cierto es que el cuerpo no corre, el cuerpo está tendido y no se mueve. De modo que la pregunta es cómo se mueve entonces, y cómo disfruta y cómo tiene esas sensaciones corporales alguien en el sueño, siendo que el cuerpo está inmóvil. Y la respuesta es que allí el alma tiene un cuerpo sutil, con ese cuerpo sutil nosotros vemos, escuchamos, sufrimos, gozamos, etc. Y luego viene el despertar. En el despertar el espíritu vuelve al cuerpo, el cuerpo se anima y así despertamos cada día. Esto en pequeño es un ejemplo de la muerte, dice el Imam Sadr. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos vivos, nos vamos a dormir, nos morimos, vivimos en un mundo intermedio con un cuerpo sutil, el cuerpo nuestro queda en tierra, en la tumba y se desintegra, y después el Corán va a decir que Dios en el día del juicio el hombre resucita, el espíritu vuelve al cuerpo y el cuerpo se reconstruye. Entonces, en definitiva, la vida después de la muerte continúa y va a depender, para bien o para mal, va a estar ligada a lo que el hombre hizo en vida consigo mismo y con los demás. La perspectiva del budismo es muy vasta. El budismo hay corrientes, las llamadas corrientes esotéricas o tántricas, por ejemplo la tibetana, en donde se le da, más bien en donde el tema de la muerte es un punto y aparte, ¿no? En el caso del Zen es completamente distinto. Y hago referencia a las escuelas del budismo porque pues el budismo como tal no cree en una vida, más bien cree en una vida después de la muerte. Sin embargo, esa vida se mantiene en este plano, a lo que es conocido como la llamada reencarnación, ¿no? Entonces, el budismo Zen se enfoca más específicamente en el presente, en el aquí y en el ahora. ¿Cómo funciona esta cuestión del aquí y el ahora? La escuela a la que practico es el budismo Soto Zen. El budismo Soto Zen está más enfocado en una postura, a lo que denominamos Zazen. Es una palabra que se forma de dos, que es Sa, sentarse, y Zen, que se podría decir como atención. Entonces, el término Zazen se podría definir como atención sentada o algo muy parecido. ¿Por qué me enfoco ahorita en la cuestión de la postura? Porque la postura, al ser una meditación, en la meditación tratamos o aprendemos mucho lo que es la impermanencia. La impermanencia como tal es una de las tantas constantes en las muchas prácticas que existen dentro del budismo. Llámese budismo de cualquiera de sus colores, ¿no? ¿Qué pasa con la impermanencia? Bueno, obviamente la impermanencia es algo que siempre existe. Como seres humanos y más como occidentales tenemos esa maña, vamos a decirlo así, esa maña de categorizar todo. De esto es bueno, esto es malo. Sin embargo, en el Zen tratamos de unir esos conceptos que son diferentes para dejarlos unidos entre sí, esos opuestos, ¿no? Entonces, cuando unimos esos opuestos, nos damos cuenta de que la impermanencia es parte de la permanencia. Para que exista la vida, debe de existir la muerte. La impermanencia es algo constante y presente en la vida de todo ser humano. Ese es el problema, que muchas veces
no estamos satisfechos o no estamos dispuestos a poder aceptar la impermanencia como parte de nuestra vida. Yo creo que ese es uno de los puntos básicos de los que puede partir cualquier creencia filosófica, en este caso el budismo, maneja mucho ese concepto de la impermanencia. Hago la analogía o la comparación de la meditación con el nacimiento y con la muerte. Cuando nosotros inspiramos, es el inicio de la vida. Cuando nosotros nacemos, inspiramos. Cuando nosotros exhalamos, es el último soplo, es vaciar todo nuestro cuerpo para volver a agarrar aire. Sin embargo, cuando uno fallece, lo último que hace que es pues, exhalar. En el budismo se tiene la creencia de que la conciencia siempre trasciende. Eso es algo que debemos, o bueno, que como practicantes budistas, la mayoría debemos de entender que la conciencia siempre trasciende. El concepto de encarnación y reencarnación, ambos conceptos son muy similares, solamente que en uno se cree o se tiene la creencia de que es el mismo cuerpo, ¿no? Y en otro el concepto varía en la cuestión de que es la misma conciencia, vamos a llamarle espíritu o alma, quieras definirlo, pero en diferentes escenarios. Si ponemos el ejemplo de una sola conciencia o de un solo espíritu en diferentes escenarios, quiere decir que es una conciencia o es un espíritu, es un alma que ha aprendido mucho a lo largo de su tiempo. Entonces es un modo de poder trascender a lo que se llama, lo que se le conoce como alcanzar el nirvana. En el budismo, en el budismo zen se le conoce como satori. Hay que pasar por un cierto proceso. Como seres humanos somos o estamos, vamos a llamarlo así, tenemos la ventaja de que nosotros sí podemos trabajar en este plano para poder seguir avanzando, ¿no? Digamos que tenemos el mérito de estar encarnados en este cuerpo para poder seguir trabajando. Cuando hay espíritus que no hicieron los suficientes méritos y no pueden alcanzar ese grado, o sea, no pueden limpiarse y aprenderlo para poder trascender. Bueno, pues ya estamos de regreso, muchas gracias, es algo muy interesante, es algo que, bueno, no sabíamos muchos, pero vamos a enfocarnos un poquito en la religión, en la cultura mexicana. Andrés, para un católico, ¿qué es lo que pasa cuando una persona fallece? Bueno, en la religión católica, ¿verdad? Cuando una persona fallece, el alma de esa persona, hay tres opciones. Puede ir al infierno, a la condenación eterna, puede ir al purgatorio y puede ir también al cielo de manera directa. Eso es en cuanto a religión, ¿verdad? Religión católica. Ok, y por ejemplo, la religión cristiana, ¿tiene alguna diferencia? Bueno, en lo que se llama grupos evangélicos, ¿verdad? O protestantes, una de las diferencias es precisamente que no existe el purgatorio. Es decir, no existe un lugar a donde el alma va a purificarse, que va a estar limpiando su pasado, su vida, para poder llegar al cielo, ¿verdad? Entonces, esta diferencia es muy interesante porque nos va a mostrar diferentes formas de afrontar el duelo, diferentes formas en que la gente lleva a cabo los ritos o los servicios religiosos. En el caso del catolicismo, los creyentes del purgatorio, bueno, hay la esperanza, ¿verdad?, de que tu ser amado muere y se hacen los novenarios, se hacen las misas, se hacen diferentes ritos y oraciones con el objetivo de ayudar a esa alma en caso de que tuviera lo que se llama faltas no graves o pecados veniales, para que esa persona del purgatorio pueda de una manera menos penosa o más rápida poder finalmente llegar al cielo.
En el caso de los evangélicos no existe esta opción. Es decir, se supone, se parte de la base de que tú en esta vida, dependiendo si mueres en pecado grave o no, si eres salvo, se habla de la salvación, si tú ya eres una persona salva, de alguna manera como que hay cierta garantía de que al último momento de tu vida Dios te va a dar la oportunidad de que tú te arrepientas, de que pidas perdón, y entonces podrás llegar directamente al cielo. En caso de que una persona que no ha sido salva, ¿verdad?, no ha hecho la oración de salvación, no ha recibido a Cristo, no se bautizó, ha vivido en pecado, pues se afirma que esa persona no va al cielo, sino se condena. He tenido pacientes evangélicos que siempre tienen esa interrogante y ese dolor, que se les muere un hijo, un familiar, y si ellos sienten, piensan que su familiar no estaba realmente apegado a Dios, a Jesucristo, pues probablemente ya están condenados. O tienen la duda, pero no tienen la expectativa de decir, bueno, si hacemos oración, si hacemos novenarios, si hacemos servicios religiosos, etcétera, si hacemos ayuno y oración, le vamos a ayudar a que el alma de mi ser amado vaya al cielo, ¿verdad? Entonces, cosa bien diferente en otros grupos, por ejemplo los mormones. Los mormones hacen un bautizo en nombre de otra persona que ya murió. Entonces, si una persona que murió es familiar mío y se sabe que esa persona no siguió a Jesucristo, no tiene la salvación, murió en pecado, no fue bautizado, entonces yo, como representante de esa persona, me bautizo en nombre, por ejemplo, de mi bisabuelo, y con ese acto garantizo que esa persona vaya al cielo. Entonces, por un lado está el tema de, bueno, si puedo o no ayudar a mi ser amado a que ya goce eternamente disfrutando. Pero por otro lado está el tema de los que nos quedamos aquí en la tierra, los familiares de esa persona que murió, qué tanto o no le pueden ayudar en su, digamos, en su transición, en su recorrido hacia su final. Acabas de mencionar algo muy interesante, que es si la persona no sigue a Jesús, si la persona no le acerca a Dios, ¿qué pasa con los ateos? Los ateos, tú que eres tanatólogo, que has obviamente trabajado con mucha clase de personas, ¿qué pasa con los ateos? ¿Ellos en qué creen? ¿Qué creen que es lo que pasa cuando alguien fallece? Sí, el asunto con los ateos, con las personas que tienen una perspectiva materialista, pues creen que la única vida es esta que tenemos nosotros que estamos aquí mirándonos a los ojos, conviviendo, escuchándonos. Entonces con la muerte se acaba todo. Ya no hay otra vida, no hay un espíritu o un alma que sobreviva. Entonces... O sea, eso es nada. La nada, exactamente. Okay. Ahí muere, ahí termina todo. Muy interesante, muy interesante. Es interesante porque también en el caso del duelo, para una persona que cree en otra vida, o los que creen en la reencarnación, ¿verdad? Lo vamos a ver, o que creen en el cielo, tienen la esperanza incluso de volverse a encontrar con ese ser amado que murió. Claro. El ateo no tiene esperanza. No tiene esperanza. Si muere tu hijo, tu esposa, tu madre, tu papá, ahí quedó todo. Hay una herida, siento que hay una herida muy fuerte, muy pesada, y el ateo tiene que trabajar mucho el aceptar que murió para siempre, que allí acabó
todo. Sí, por cuestiones ideológicas y literalmente para esa persona ya se Ajá. acabó. Exacto. Okay. Eso no quita, por cierto, que una persona atea o cualquier persona pueda desarrollar su duelo, superarlo y vivir una vida más o menos, digamos, bien, más feliz, anclándose o apegándose a los recuerdos hermosos y bonitos de ese familiar o de esa persona que murió. Bueno, pues también te tengo otra pregunta y es acerca de la tradición mexicana del Día de Muertos. En la tradición del Día de Muertos de los mexicanos, ¿qué pasa cuando... O sea, a ver, ahí te va. No es religioso, es cultural. Cuando alguien fallece, por ejemplo, no sé, en un Michoacán, que son bien de tradiciones, bien de todo eso, cuando fallece una persona, ¿qué se piensa de esa alma que se acaba de ir? Y sobre todo el Día de Muertos, o sea, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de una persona de este tipo de lugares que son muy tradicionales? ¿Qué le pasa a su alma? Sí, incluso eso aquí también en San Luis Potosí y en la Ciudad de México, en todos lados sucede. Ya, bueno, pero te tendrás que ir a la Huasteca. O sea, pero menciono Michoacán porque pues ahí como Claro. que se ve muy bonito siempre el 2 de noviembre y todo esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que la gente se imagina que sucede cuando alguien se muere? O sea, Aquí hay una gran gama, ¿verdad? Porque hay tradiciones que también varían de región a región, de estado a estado, de etnia o grupo indígena a otro. Lo que se ha promovido mucho y se empezó a promover desde los años 30 más o menos, en ese tono de lo mexicano, ¿verdad? Las tradiciones, y que ahora se está fomentando los desfiles del Día de Muertos en el Paseo de la Reforma, en una avenida muy importante en la Ciudad de México, y en otras ciudades como Guadalajara, como Monterrey. Entonces, mucha gente cree que el alma anda penando, que el alma anda revoloteando, que se puede perder, que puede tomar un camino de confusión, de soledad. Y hay quienes se tratan de apegar y revivir las tradiciones prehispánicas, que también se mezclan con tradiciones de los romanos, de los griegos, que trajeron los españoles, que creen que el alma va a pasar por una serie de caminos tortuosos, el inframundo, otros lugares, entonces, hasta que llegue a su lugar final. Entonces, por ejemplo, en la película de Coco, que es lo que más se ha comentado recientemente, allí es toda una propuesta para toda la gente que no solo ve como una tradición, como un folclore interesante, bonito, sino que cree que sus muertos vienen el Día de Muertos a alimentarse, a fortalecerse de los alimentos que yo le pongo en el altar. Entonces, la película de Coco, ¿qué ofrece? Festeja a tu muerto, hónralo, pon altares, hay que continuamente estarlo recordando para que ese muerto tenga una estancia buena, una estancia feliz en el mundo de los muertos. claro. Pero, ¿qué dice la película Coco? Si tú te olvidas de tu muerto, Desaparece. si no lo honras, si no le pones altares, el alma de tu muerto va a desaparecer en la nada. Entonces, qué tremendo que alguien sienta o tenga la gran duda: mi muertito, ¿dónde está? ¿Dónde está su alma? Desapareció. Sí, porque si así fuera, pues obviamente mis bisabuelos, tus bisabuelos, los bisabuelos de la persona que nos ayudó con la cámara, o sea, todos ellos ya desaparecieron. Ya no están en donde se supone que deberían de estar, ¿no? O sea, desaparecieron ya todos. Es una propuesta interesante porque existe el mundo de los muertos. Sí. Un mundo muy parecido al de los vivos, pero donde puedes vivir feliz, muy contento, con cantos, con fiesta, con mariachis. Muy mexicano, aparte. Muy sí. mexicano,
o puedes vivir en soledad, en tristeza, incluso desaparecer. Pues, ¿qué te parece si dejamos aquí esta parte de la entrevista que te estamos haciendo? Seguimos la segunda parte la próxima semana. Bueno, pues mi nombre es Anita Tort, gracias por vernos. Andrés. Claro, sí, muchísimas gracias. No dejen de buscar este videoblog próximo para que tengan sus preguntas, sus comentarios. Gracias y recuerden que prevenir es vivir. Muchas gracias.